Misterios del universo que todavía tenemos que descubrir son probablemente mayores que los que ya hemos descubierto. Lawrence Krauss. Más de 30 mentes pensantes de todo el planeta se congregaron el pasado noviembre en Puebla, ciudad mexicana, patrimonio de la humanidad. Nunca antes en América Latina se había hecho un esfuerzo tan grande y tan estimulante para promover las ideas de la ciencia en la cultura popular. Es que tenemos voracidad infinita de sorpresas. Y probablemente nunca se haya hecho este esfuerzo en ningún país. Las personalidades invitadas tenían poco más de 20 minutos cada una para situar al ser humano de hoy en el planeta, frente a su pasado y frente a las expectativas de su futuro. ¿Supone la religión la mayor amenaza para la visión científica y racional del mundo? Y yo dije, ¿y qué si no? ¿Cuál es? Todos tuvieron la oportunidad de exponer, frente a un abundante público de todo tipo de procedencias, sus ideas más brillantes sobre temas como dónde estamos, quiénes somos, en qué creemos, qué nos predispone, cómo nos comunicamos, qué nos domina, hacia dónde vamos. La ciencia nos pide que creamos muchas cosas que no encajan con nuestra intuición. No puedo ver los gérmenes ni la gravedad. El lema era, no creas todo lo que piensas. Fue un festival dedicado a la creatividad y la innovación, a echar abajo prejuicios, a desaprender, para poder crecer y construir nuevos paradigmas. Yo creo sinceramente que aquí en Puebla el gran psicólogo, neurólogo Steven Pinker nos ha sorprendido a todos diciendo que efectivamente de la gran alternativa con la que se enfrentan los homínidos, seguir o volver a la tradición del chimpancé y su agresividad, o bien la otra ruta, la del altruismo, el de la compasión, se ha optado, nos dice él, con cifras en la mano, por la compasión. Vivimos en sociedades que, a pesar de lo que dice la prensa, son cada vez mucho menos violentas y con mucha diferencia. Aquí tenemos datos para Inglaterra. Y vemos que desde el año 1200 hasta la actualidad, la tasa de homicidios ha caído en picado, desde unos 25 homicidios por 100.000 personas por año hasta aproximadamente un homicidio por 100.000 personas por año. Y se trata de una pauta que, tal vez con un principio más tardío, pero con el mismo final, está presente en todas las sociedades occidentales. Solíamos tener guerras que recibían nombres como la Guerra de los 100 años o la Guerra de los 30 años, pero en el siglo XX tuvimos algo llamado la Guerra de los 6 días. Esto demuestra el alcance de las guerras entre grandes potencias y el número de potencias que participa en una guerra, que también se ha ido reduciendo a un ritmo constante. Desde el final de la Guerra Fría, especialmente desde el año 2000, ha habido menos muertes en todo tipo de guerras, incluyendo las guerras más populares hoy en día, ante la ausencia de guerras entre grandes potencias, que son las guerras civiles. Por supuesto, existe algo que yo llamo la ilusión del presente violento, y creo que en parte se explica por el funcionamiento de la mente. Cuanto más fácil resulta recordar ejemplos de un fenómeno, más probable le parece a la gente este fenómeno, o se utiliza la capacidad de evocar un recuerdo en la memoria como un atajo para calcular la probabilidad. Si combinamos esta especie de estadística intuitiva con el hecho que ahora es mucho más fácil informar sobre guerras y genocidios en todo el mundo, y con esta filosofía que tienen muchas cadenas de televisión de que la sangre vende, lo que se traduce en un sesgo a informar más sobre los acontecimientos violentos, entonces es cierto que vemos más violencia y más de cerca que antes. Y esto conduce al espejismo de que la violencia sucede en realidad más a menudo. Así que tal vez, en lugar de preguntarnos por qué hay guerras, podríamos preguntarnos por qué hay paz. Tal vez la violencia sea el estado por defecto de la especie humana, pero sin embargo, seamos capaces de encontrar maneras de reducirla. Y todo esto cambia la pregunta, que ya no es ¿qué estamos haciendo mal?, sino más bien ¿qué es lo que hemos estado haciendo bien? Espero convenceros de que hemos hecho cosas bien, y habría que averiguar de qué se trata. Y la vida sexual ha sido otro de los grandes capítulos
ante este debate del México profundo en Puebla de Los Ángeles. Hemos tenido que aceptar de entrada que el cerebro tiene sexo, que hay un cerebro masculino y que hay un cerebro femenino. En el cerebro masculino da la casualidad que el espacio reservado al sexo es 2,4 veces superior al que se ha reservado la naturaleza en el cerebro femenino. Pero aquí no terminan las diferencias. Vamos a ver cuáles son. Ahora sabemos, por supuesto, que una parte de quienes somos se debe a que somos hombres o mujeres y que no existe el cerebro unisex ni el cuerpo unisex. Desde hace muchos años, gracias a 30 años de estudios de observación en el laboratorio, sabemos que los juegos de las niñas a menudo son juegos que representan relaciones entre dos personas. Si observamos a las niñas pequeñas, veremos que están sentadas en la guardería y una le dice a la otra, vale, tú harás de papá y yo de mamá. La asignación de roles y este tipo de juego relacional, como lo llamamos técnicamente, es lo que hacen más las niñas. Los niños también pueden hacerlo, pero no suelen tener suficiente paciencia. Nadie se lo ha dicho, los padres no se lo han enseñado, por supuesto, pero recordad que la cultura también es muy importante, la cultura y el aprendizaje. El cerebro es una fabulosa máquina de aprendizaje que aprende lo que la cultura espera de nosotros según el sexo. Por lo tanto, no solamente está en nuestras hormonas y en nuestros genes, también hay una contribución cultural a nuestro sexo. Y esto es aplicable, por supuesto, a los niños y a las niñas. En las niñas adolescentes, el cerebro recibe oleadas de estrógeno y progesterona por primera vez en la vida, y también un poquito de testosterona. Así que las chicas se vuelven temperamentales y se obsesionan con los chicos. Hoy en día pensamos que son los medios de comunicación los que provocan en las chicas esta obsesión con su imagen. Pero en todas las culturas del mundo, incluso en las poblaciones humanas que consideramos más aisladas, las chicas se hacen cicatrices en la cara, o se estiran el cuello, o los lóbulos de las orejas, hacen lo que sea. No pueden esperar a hacerlo cuando entran en la adolescencia, si eso es lo que se considera hermoso y atractivo para el sexo masculino. Cuando la testosterona empieza a inundar a los chicos en la pubertad, los estudios han demostrado que la testosterona aumenta su posibilidad de ver las caras neutras como enfadadas. En las chicas, el ciclo de oxitocina-estrógeno hace que vean las caras neutras como caras amigables. ¿Cómo explicarse, dicen algunos, el sentimiento de empatía, de saber colocarse en el puesto de los demás? ¿Cómo explicarse, dicen algunos, ya se lo digo enseguida, si no es por la religión, el altruismo que ha presidido el desarrollo de tantas especies, ¿no? Y luego, claro está, aquí en el corazón profundo de México, en Puebla, ha habido los adversarios de la religión, los que dicen, oiga, es que sin religión habría existido igualmente la empatía porque es una cuestión innata y nacemos con una cierta moralidad innata antes de que aparezcan las religiones. ¿Es la religión buena para la humanidad hoy en día? Olvidémonos del pasado. Lo que quiero sugeriros es que la religión ha sido un vivero para la ciencia. Que la religión tal vez haya abonado el terreno y haya sido una preparación esencial para el mundo de la ciencia que tenemos hoy en día. Pero ha llegado la hora de hacer la cosecha y seguir adelante. ¿Cuántas personas creen en Dios? En todo el mundo hay muchísimas personas que creen en Dios de una manera u otra, pero hay muchas más personas que creen en la creencia en Dios. Vamos, que creen que creer en Dios es algo bueno, importante, y están dispuestos a trabajar duro para cumplir con la política de creer en Dios. Puedes no creer en todo lo que dices, pero puedes estar obligado por tus líderes religiosos a decir cosas en las que no puedes creer. De hecho, es una de las cosas que muchos líderes religiosos consideran una virtud. Es demasiado tarde para la religión. La raza humana ha crecido. Es necesario promover la evolución de las formas benignas de religión con cuidado.